se entregou naquela cruz, cargó un gran pez no meu lugar. Hola, Dios los bendiga grandemente. La paz de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada uno de ustedes que están allí, que le buscan, que están siempre en la búsqueda constante, allí recibiendo todas las cosas y alabando a Dios, sean buenas, sean malas, recibimos todas por amor a Él, en el nombre de Jesús. Hoy, amados hermanos, hoy estoy aquí queriendo compartir con ustedes también, pues, una palabra. Esto que quiero hoy compartir con cada uno de ustedes se trata acerca de los decretos. Los decretos, hoy en día lo llaman decretos de fe. Gloria a Dios, aleluya. Pero antes de comenzar a la exposición de esta palabra, quiero invitarles pues a hacer una pequeña oración para que el Espíritu Santo sea Él guiándonos, sea Él mostrándonos. Amén. Entonces cerremos nuestros ojos y pidamos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Señor, por todas las cosas que nos has dado, Señor. Estamos hoy aquí delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, clamándote, que seas tú, Señor, dándonos, Señor, el entendimiento, la sabiduría, para poder entender, comprender y aceptar tu santa, tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos, Señor, porque nos has permitido llegar hasta aquí, hasta este momento. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Hoy yo quiero compartir con ustedes esta palabra. ¿Por qué quiero hablarles acerca de los decretos de fe? Pues muchas veces, amados hermanos, estos decretos de fe muchas veces los malinterpretamos. Y muchas veces suena como si le estuviéramos dando una orden a Dios para que cumpla nuestros deseos, lo que estamos deseando, lo que estamos anhelando, lo que estamos queriendo. Gloria a Dios. Pero hoy yo quiero que tú y yo comprendamos que la voluntad de Dios muchas veces es diferente a la voluntad del hombre. Es muy diferente. La voluntad de Dios es que todos nosotros seamos salvos. Indiferentemente sea como sea, hermanos, debemos de aceptar la voluntad de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Dios quiere que tú y yo comprendamos. Entonces, en este día, yo te invito, amado hermano, de que tú te centres en lo que Dios quiere que tú entiendas, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a estar dando un pequeño ejemplo. Voy a hablarles de Pablo. Pablo era un hombre lleno de fe, muchas veces cumpliendo con la voluntad de Dios. En una ocasión, gloria a Dios, aleluya, en una ocasión dice la Biblia, gloria a Dios, aleluya, dice la Biblia en 2 de Corintios capítulo 12, verso 8, que Pablo clamaba al Señor para que fuese quitado de su cuerpo ese aguijón que él tenía. Alabado sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra, 2 de Corintios capítulo 12, verso 8 al 9, dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo no decretó, Pablo solamente pidió. Hay una diferencia, gloria a Dios, entre decretar y pedir. El decreto es como una orden que se da para que se cumpla. Es como la de un juez que está sentado en el tribunal y decreta sobre la vida de alguien, decreta sobre conforme a él cree que tiene que ser. Y así es, y así se cumple. Pero pedir conforme a la voluntad de Dios es algo diferente. Alabado sea el nombre de Jesús. Es diferente. Nosotros no somos nadie para darle orden a Dios. La Biblia dice, gloria a Dios, Primera de Juan capítulo 5, verso 14,
Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Que si pedimos, hermanos, si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. No si declaramos. Muchas veces declaramos en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Pablo tenía este aguijón y había rogado al Señor para que lo quitase. Pablo dice que este aguijón le fue dado para que no se gloriara sobre las cosas que se le había confiado, sobre la palabra. La voluntad de Dios era que cuando él se gloriara, tratara de glorificarse por las cosas, de enaltecerse. Este aguijón venía y lo golpeaba y lo abofeteaba. Porque el Señor quería, alabado sea el nombre de Jesús, que se cumpliese la voluntad de Él, la voluntad, la perfecta voluntad de Dios en su vida. Fíjense que Pablo hubiera decretado: yo decreto, este aguijón se va en el nombre de Jesús. Y ese aguijón se va y luego Pablo se enaltece y se pierde. ¿Dónde estuvieran los evangelios hoy en día? La voluntad de Dios era que él tuviera ese aguijón. Y él aceptó. Pablo pedía. Y dice, como lo dice la palabra en el libro de Primera de Juan 5:14. Pero él tenía la confianza que él pedía. Dice, y esta es la confianza, como lo dice el apóstol Juan, que tenemos en él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye, pero conforme a la voluntad de Dios. Yo decreto que yo quiero un carro nuevo. Yo decreto mi familia en Cristo. Yo decreto tantas cosas. Mas la voluntad de Dios es muy diferente. Yo en estos días estaba meditando y estaba mirando la vida del hermano Julio Mergal, ya fallecido, que Dios lo tenga en su gloria. Y yo veía tantos decretos de sanidad sobre la vida de parte del hombre, pero no era la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. La voluntad de Dios era otra. Dios conoce todos nuestros caminos y qué ha de ser de nosotros. Y la voluntad de Dios es que tú y yo seamos salvos, que nosotros no nos perdamos aquí en esta tierra. La Biblia dice en el libro de Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Peticiones con acción de gracias. Hay una gran diferencia entre el decreto de fe y la petición que se hace conforme a la voluntad de Dios, con fe. Hoy en día hay una parte de la palabra donde el hombre toma esta parte de la palabra para decir: allí está, el Señor nos mandó a decretar. Gloria a Dios, en el libro de Lucas, capítulo, gloria a Dios, bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Allí, en el libro de Mateo 21:21, Mateo 21:21, vemos que Jesús les habla a sus discípulos acerca de la higuera, aquella higuera que fue maldita. Y entonces el Señor Jesucristo le dice, gloria a Dios, en el 21, y les dijo Jesús: de cierto os digo que si tuviese fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que si este monte dijeres: quítate y échate al mar, será hecho. Gloria a Dios. Pero aquí nosotros debemos de ver de que el hombre pide, pero es Dios quien cumple la voluntad. Y en el 22, esta es la parte que nos saltamos. Dice el Señor, luego de terminar: y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis, pero conforme a la voluntad de Dios. Todo lo que pidieres en oración, lo recibiréis, pero conforme a la voluntad de Dios, hermanos. Nosotros tomamos esa parábola de la higuera. El Señor Jesús dijo que si tenemos fe y decimos a esta montaña: muévete, se moverá.
Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos poder o que nuestra voz está ungida, como he escuchado muchas veces. No, el poderoso es Dios, hermanos. El que tiene poder es Él. Nosotros simplemente colocamos la oración de fe, las peticiones de fe y conforme a la voluntad de nuestro Señor, como lo dice en Primera de Juan 5:14, que esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto es una gran diferencia. Todo el mundo toma esta palabra y dice: yo soy hijo de Dios y Dios me ha dado la autoridad y estas cosas. El propósito de Dios, el poder de Dios se usa para la voluntad, hacer la voluntad de Dios. No para que tú estés colocando tus manos sobre autos y digas: yo decreto que este auto será mío en el nombre de Jesús, tú traerás este auto para mi vida. No es así. No es así. El hombre no tiene esa autoridad para darle orden a Dios. No tiene. Gloria a Dios. Hay una parte en la Biblia, gloria a Dios. Hay una parte en la Biblia que nos enseña también un gran mensaje. Gloria a Dios. La Biblia dice que Dios muchas veces nos da mucho más de lo que nosotros le pedimos. La Biblia dice en Efesios 3:20, dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Este es un versículo que muchas veces yo tengo ese poder. El poder es del Espíritu Santo, el que actúa en nosotros, el que hace todas estas cosas. El poder que se nos ha dado es para que nosotros, conforme a la voluntad de Dios, nos dirijamos. Sepan y entiendan, amados hermanos, que el propósito de Dios es que todos nosotros seamos salvos. El Padre nuestro, en Lucas 11, capítulo 2, dice el Señor: hágase, Señor, tu voluntad. Gloria a Dios. Cuando Jesús iba a ser crucificado, antes de ser crucificado, Él se levantó y estuvo clamando, y dice que caían sus lágrimas, eran como gotas de sangre, como su sudor era como la sangre. Y una palabra que Él dijo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que sea tu voluntad y no la mía. Sea tu voluntad cumpliéndose. Estoy como parafraseando el texto, pero el Señor Jesucristo le dijo: que sea tu voluntad y no la mía. ¿Qué pasa, hermanos, con todos estos decretos de fe? Tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces podemos hacer que muchas personas se pierdan. Muchas veces un hombre que es débil de fe, que no entiende aún las cosas de Dios, ¿puede alguien decretar sobre de su sanidad de su vida? Una persona que está padeciendo alguna enfermedad, y yo estoy decretando que se te está cayendo el cáncer, está cayendo en tierra, y de que el Señor te está sanando, te está operando en este momento. Tenemos que pedir, no decretar. Señor, te pedimos por esta persona, que si es tu voluntad, Señor, que sea sanado en el nombre de Jesús. Amén. Sánalo, límpialo. Eres tú, Señor, que estás obrando en su vida. Es tu mano, Señor, conforme a tu voluntad. Nosotros creemos en tu poder, pero el hombre muchas veces decreta y no se cumple. No se cumple. He visto muchas personas heridas, con corazones duros. Personas que han dicho: mi padre estuvo en una congregación y el pastor habló y decretó sanidad sobre su vida y murió. Pues la voluntad de Dios era que él se fue con Cristo y partió con Cristo. La voluntad de Dios es que todos nosotros seamos salvos. Yo hoy, en el nombre de Jesús, yo te quiero decir: para ya de decretar conforme a tu voluntad.
Comienza a pedir en el nombre de Jesús. Muchas veces en todas estas interpretaciones de la palabra nos encontramos que el Señor Jesucristo decía, por ejemplo, en el libro de Lucas, gloria a Dios, Lucas capítulo, bendito seas, perdón, estoy buscando la cita, amados hermanos. Aquí, Lucas capítulo 11. ¿Qué decía el Señor? Lucas 11:9 le dice, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abre. Cada una de ellas hacen exclamación sobre la necesidad del hombre de presentar sus peticiones a Dios, no de demandar peticiones o decretos para que se cumplan en tus vidas. Yo te digo en el nombre de Jesús, para ya de decretar en contra de la voluntad de Dios. Es necesario que comiences a creerle en el nombre de Jesús, para que la voluntad, la perfecta voluntad de Dios se cumpla. Y aceptamos todo por amor a su nombre. Muchas veces no es por falta de fe. Muchas veces es que la voluntad de Dios está por encima de todas las cosas. Reconocemos que Dios está arriba y nosotros abajo, y que solamente dependemos de Él. Gloria a Dios. Conforme a su voluntad se cumpla en cada una de sus vidas, amados hermanos. Que el Señor me los bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con cada uno de ustedes, para llevarlos al conocimiento de la verdad. Recordemos que estamos ya llegando a los últimos tiempos, ya estamos llegando al final, y es necesario de que permanezcamos siempre en la voluntad de Dios. No se aparten, porque no recibieron lo que están decretando. No se sientan ofendidos. Sigan pidiendo, sigan clamando, sigan orando conforme a la voluntad de Dios, y así el Señor se les pueda conceder en el nombre de Jesús. Yo desde aquí soy su hermano en Cristo, el pastor José Tucuyo, de la congregación Cristo Restaura en Brasil, y desde aquí le envío un saludo, un fuerte abrazo. Sigamos creyendo en el Señor. Dios los bendiga grandemente. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Amén. Shalom. Shalom.